Venga, pues ahora que ya estamos grabando, empezamos la sesión. Estaba diciendo que esta sesión de hoy es un pelín más corta que los demás. Va a acabar a las 7:30, ¿vale? Media horita antes, porque completamos el contenido con un vídeo monográfico. En este caso es un vídeo monográfico sobre las herramientas digitales en Clean, en iCole, ¿vale? Entonces lo vais a poder encontrar justo debajo de los apuntes de esta sesión en la unidad 5. Tenéis los apuntes que estáis viendo en pantalla y a continuación vais a ver el vídeo, ¿vale? Eh, es un vídeo bastante, bueno, centrado, especializado en el contenido de TIC, ¿vale? Y la idea es que pues podáis verlo parándolo, buscando los enlaces, echando vistazo a todo lo que os pueda ir interesando, etcétera, ¿vale? La semana que viene, pues la semana que viene sucederá lo mismo. La clase se acorta la última media hora y de esa manera vais a tener un vídeo monográfico. Esta vez es un vídeo monográfico de Encarnación López, que da esta misma asignatura en otro grupo y que es monográfico sobre el bachillerato internacional, ¿vale? No ya sabéis, para los que no conozcáis, el bachillerato internacional no es solamente bachillerato, las enseñanzas de bachillerato, sino que incluye todas las etapas educativas, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con CLIL, iCole, el bilingüismo, etcétera. Ahora, antes de empezar con el contenido nuevo, me gustaría dar un momento para que me podáis plantear todas las dudas que tengáis sobre el proyecto, ¿vale? Porque el otro día creo que fue Paula la que preguntó por él. Alguno más tenía preguntas, así que vamos allá. Vamos a empezar por la parte del proyecto y luego también daré un momentito para dudas sobre otros aspectos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Veo aquí una manita levantada. Yo, Clara, pero era sobre la actividad del foro, que no encuentro, es que no sé, no encuentro el para juntar No, las facturas. mirad, ha sido un fallo, ¿vale? Acabo de activarlo porque alguien me ha escrito un email preguntándome y me ha parecido raro, me he metido a revisar todo y es que no estaba no estaba habilitado para que entregarais. Disculpad mi error, ¿vale? Cuando pase algo de eso, aunque sea una tontería, prefiero que me escribáis y yo os diga, mira, es una tontería y lo tienes aquí, a que esperéis, porque es que la plataforma nos permite muchísimas opciones, es muy completa y claro, yo siempre procuro ir activando todo de manera gradual, pero este por lo que sea se me había quedado sin activar no lo había habilitado la entrega, entonces no podéis entregarlo. Ahora mismo a mí ya me figura, si miráis en el apartado de actividades y entregas, perdonad, la última pone foro unidad 2 y está habilitada como todas las demás hasta el 22 de marzo a las 12 de la noche, ¿vale? Ya sabéis también que esta actividad consiste en hago mi aportación en el foro y le hago un pantallazo una vez que la envío. Y después hago dos comentarios críticos desde una perspectiva profesional, docente, crítica, el análisis de los programas bilingües que hayan podido hacer otros compañeros. Y hago de nuevo pantallazo a mis dos aportaciones, las pongo todas en un mismo documento y ese es el documento que tenéis que subir a esta actividad, ¿vale? Genial, vale, pues nada, te lo subo ahora. Disculpadme, Marta, porque no lo tenía contemplado. Me acabo de enterar hace un ratito antes de empezar la clase. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, sobre el proyecto. ¿Habéis podido echar un vistazo al guión, a las plantillas, la checklist, la rúbrica, todo el contenido que tenéis en la plataforma? ¿Veis que tenéis un guión muy Sí, claro sobre... sí, sí, lo hemos ¿Perdón? visto. Sí, sí, yo he podido ya por lo menos ver el Vale, guión y ya genial, lo gracias, tengo todo Paula. más encaminado, la verdad. Sí, yo también Vale, lo he estado viendo. vale. ¿Y tenéis alguna duda de algo? Yo En de Por momento no, ahora no. yo no, me estoy rellenando y por ahora no me van surgiendo dudas. Vale, perfecto. Viene también la extensión, porque al principio es verdad que los alumnos, claro, cada uno interpreta un poco lo que puede requerir la extensión. Entonces, viene la extensión de cada apartado precisamente pensando en guiaros
en la profundidad de cada sección. Entonces, pues eso, la parte del contexto, lo que es todo el centro, los alumnos y demás, realmente lo que nos importa es el programa bilingüe. ¿Vale? Entonces, pues sí, vamos a dar unas características generales sobre el centro, sobre el contexto, los alumnos, en fin, pero no me pongáis cuántas pelotas de tenis tienen en el departamento de educación física o cuánto, porque no nos va a interesar eso, ¿vale? Nos va a interesar la parte del programa bilingüe, cómo se estructura el centro en cuanto al bilingüismo, ¿vale? Y Y, después, y las veis, partes sí, de 4, 5 y 6 las tenemos que hacer completamente en inglés, ¿no? Desde el principio. eso es, justo. Eso es, justo iba a ir un poquito a esa parte. Veis que tenéis la parte de Learning Situation que llamamos, ¿no? Que es un poco lo que tiene que estar en inglés. Bueno, pues porque es un poquito lo que vamos a ver, digamos, lo que va a guardar un poco de relación con puramente el bilingüismo, ¿vale? Es verdad que en el caso vuestro se da la casuística de que sois de la especialidad de inglés y de la especialidad de lengua, pero no pasa nada, ¿vale? Traspoláis la actividad un poco a, pues un contexto, por ejemplo, de L o un contexto de inglés en un centro bilingüe, ¿vale? L no me refiero a que sea enseñanza de español como lengua extranjera el currículo, por supuesto, sino al contexto, ¿vale? Y vais a ver que nos quedan todavía algunas cosas que hay que ver, ¿eh? O sea, que no os agobiéis si veis alguna cosa que pueda que no sepáis bien qué poner. Hoy vamos a ver toda la parte de evaluación y vais a ver que ahí vais a encontrar un poco de sentido. Os recomiendo también que una vez que vayáis haciendo el trabajo, miréis la checklist. ¿Por qué? Pues porque es una orientación hacia lo que queremos, que pedimos, pues un poco, ¿vale? ¿Qué es lo que esperamos que hagáis? ¿Vale? Entonces es importante también que lo tengáis en cuenta. Nadie tiene ninguna otra duda entonces, ¿no? Vale, No, pues por el entonces momento. si no hay, genial, gracias, Paula. Si no hay ninguna otra duda, que yo os animo a que las hagáis por esta vía, que es muchísimo más ligera la forma de preguntar, que a que las dejéis para el final por vía email, porque siempre es como mucho más arduo. Mis respuestas, aunque trato de que sean detalladas, pues es verdad que las aclaraciones son más complejas por escrito. Así que yo os animo a que las hagáis por esta vía, ¿vale? Que tenéis todavía la clase de hoy y la clase de la semana que viene. ¿De acuerdo? Vale, Clara, yo es que tengo dudas, pero es de la unidad uno y sobre todo respecto al funcionamiento del examen, la verdad. Vale. Sobre el examen, la sesión próxima, la sesión 6, pues tenemos ya un poquito de contenido. O sea, bueno, os doy unas pautas, ¿vale? Unas orientaciones para, como Vale, cierre un poco, vale. ¿vale? Pero ya he recibido algún email también preguntándome por esto, entonces adelanto. Y lo dije desde el principio, yo creo que en eso habéis podido orientaros. La asignatura es muy práctica. Es verdad que parte de una base teórica. Es verdad que las primeras sesiones pues tienen un fundamento teórico de toda la parte histórica, de evolución del aprendizaje de lenguas, de la aparición del bilingüismo, etcétera. Pero realmente a donde queremos llegar es a que entendáis cómo aplicar el bilingüismo. Entonces, realmente, aunque pueda haber alguna pregunta, bueno, pues algo teórica en el sentido de pues quién fue el autor de tal o de cual o algo así. No quiero decir con esto que ese sea el tipo de pregunta exacta, pero bueno, quiero decir, una pregunta corta con una respuesta ajustada, teórica. La mayor parte del examen tiene un carácter eminentemente práctico. Esto es, puede haber actividades en las que tenéis que descifrar las 4 Cs. Puede haber propuestas sobre cómo relacionáis actividades con la pirámide de pensamiento, ¿vale? Que veíamos el otro día. Puede haber preguntas relacionadas con el scaffolding, ¿vale? Con la evaluación, con la forma de dar feedback, input, etcétera. La forma de corrección de error, ¿vale? Un poco todo esto que hemos ido viendo. El próximo día, de todas formas, ya os digo que os daré unas pautas generales, ¿vale? O sea que en ese sentido lo facilitamos bastante, todo lo Vale, posible. pero así como una pregunta concreta, porque más que nada que estaba desarrollando mis apuntes y lo hablaba con los Ujú, compañeros también. Cuando, por ejemplo, estamos en el marco común europeo, ujú.
hay varios niveles, ¿no? Del A al C, del A1 al C2. Sí. Entonces, yo me he leído, obviamente, en qué consiste cada uno de los niveles, pero entiendo que no hay que profundizar y saberse. Digo, porque, ¿sabes? Digo, no me vaya a ir yo más allá y me pase estudiando detenidamente. Mm, ¿te refieres a si tienes que saber qué destrezas consigue un alumno, los descriptores de las destrezas? Absolutamente no. Vale. Ni yo misma me lo sé. Vale, vale, es que quería saber Es decir, como es mucho de actividades, digo, hasta qué punto me puede decir, bueno, qué tipo de actividad tiene que desarrollar para un chico que tiene que alcanzar el B2. Entonces, bueno, no. Una cosa es que tú puedas saber aspectos generales, es decir, probablemente tú eres de inglés, Paula, no, yo es que soy eres de de lengua. lengua, pero probablemente alguien de inglés, pues alguno de lengua podéis saber, oyendo a alguien hablar o viendo un texto escrito de alguien o de un libro, podéis saber más o menos qué nivel puede requerir, ¿vale? Sí, Ahora, de ahí a saber exactamente desgranar todos los descriptores del marco común europeo, no. Y además, rotundamente no, porque es un sinsentido. El marco común europeo se trata justamente de un documento de consulta, ¿vale? De un marco. vale. Entonces, no se trata de que los docentes sepan eso, se trata de que os ubiquéis, ¿vale? De que os ubiquéis y de que en cualquier momento que podáis tener una duda, podáis consultarlo como referencia. También incluso para castellano, por ejemplo, un profesor Mm, de castellano que recibe un alumno y podéis hacer este contexto si queréis para este tipo de actividades para vuestro proyecto. Que recibe un alumno de incorporación tardía que viene de un país en el que ha aprendido algo de castellano como segunda o tercera lengua, pues este alumno necesitaría una adaptación. Y esa adaptación lingüística es que nada mejor, nada más apropiado que el contenido de esta asignatura para hacerse. Entonces, ¿cómo tenéis que dar ese input? ¿Cómo tenéis que adaptar la evaluación? ¿Cómo tenéis que hacer todo el scaffolding? Todo eso es justamente lo que estamos viendo aquí. O sea, que es que la asignatura, llevada más allá de lo que son los programas bilingües, que están de moda más o menos en cada momento y en cada lugar, realmente la asignatura tiene una profundización más importante, que es, o el enfoque que yo siempre me gusta darle, es cómo el lenguaje trasciende al pensamiento. ¿Vale? Y entonces, cómo es necesario que nuestros alumnos trabajen desde el lenguaje y que nosotros trabajemos el lenguaje de nuestros alumnos, ¿vale? sí, Bueno, completamente claro. Sí, sí, sí. más o menos. Si no hay ninguna otra duda, tampoco hay ninguna duda de los apuntes y de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, más allá. Pues vamos a arrancar con la sesión de hoy, ¿vale? Voy a grabar ya la pestaña para que los que estén viéndome después la vean. Y vamos allá. Veis en pantalla la presentación, ¿verdad? Sí, la portada. Gracias. Perdonad, me he tomado una pastilla para la garganta porque es que me voy a quedar sin voz, si no, estoy ahí un poco en el límite de voz. Mirad, lo que vamos a ver hoy, bueno, hasta ahora lo que hemos visto en la última sesión, en la sesión 4, mm, principalmente fue un poco toda la parte de cómo doy el input a mis alumnos, ¿no? Cómo establezco yo lo que yo ofrezco a mis alumnos, de qué manera, es decir, cómo lo organizo para que haya un andamiaje, un scaffolding detrás y tenga sentido y vayan de lo que ya saben a algo nuevo poquito a poco, ¿no? Y además en ese proceso vimos cómo trato los errores y de qué manera le respondo yo a esos errores, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy justamente es como un pasito más, ¿vale? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la evaluación. Vamos a partir de la legislación vigente sobre evaluación y veremos un poco cómo nos planteamos la evaluación los docentes y luego qué tipos de evaluación tenemos y qué herramientas o con qué herramientas podemos evaluar de cada una de las maneras, ¿vale? Em, bueno, pongo aquí en la siguiente diapositiva.
una frase que a mí me gusta bastante. Dice, assessment is not something that comes after instruction, but it's an indispensable part of instruction. It is by thinking about assessment that we'll really start to sharpen up our idea of what CLIL is about and the role of language within it. Justamente es un poco lo que decía antes como reflexión, ¿no? La asignatura de CLIL trasciende el bilingüismo en sí y va más allá o va un poco a analizar el papel que el lenguaje puede tener en el pensamiento, ¿no? En el aprendizaje, ¿no? Mm, pongo ahí una viñeta que a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, I said I taught him, I didn't say he learned it, ¿no? Yo se lo enseñé, pero no digo que él lo aprendiera. Esto la verdad que es un poco mantra en la vida del docente. Uno enseña, pero lo que llega no es exactamente todo lo que enseña. Y esta es la parte un poco que hay que pulir, ¿vale? Cuando hablamos de legislación, pues se nos echa encima una torre de una sucesión de leyes, legislación vigente, legislación ya derogada, legislación modificada. Entonces vemos un poco pues todo el marco, ¿no? Vemos desde la ley orgánica, que además modifica una ley orgánica previa como es la LOMLOE, que modifica la LOE. Luego podemos ver todos los reales decretos que van concretando los currículos, las enseñanzas por niveles. Luego nos vamos al ámbito autonómico y entonces encontramos los decretos, las órdenes, ¿no? Las normas de cada año, en fin. Es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid hace unos años nos sucedió algo. Bueno, ya nos han sucedido dos cosas curiosas que puedo contaros. Mm, por ejemplo, un año, pues allá por el 2016 o 17, se cambió el calendario a mitad de curso. De repente la Comunidad de Madrid decidió que los alumnos no iban a tener septiembre para recuperar las asignaturas suspensas y que por tanto iban a tener junio, lo que llamamos juniembre entre los profesores. Entonces, bueno, pues en el mes de enero, febrero, sería a estas alturas de curso, nos dijeron que teníamos que adelantar 3 semanas el fin de curso, evaluar en convocatoria ordinaria a nuestros alumnos y después planificar un calendario de 2 semanas, tres, de actividades de extensión para aquellos alumnos aprobados de un grupo y de refuerzo para los alumnos suspensos de un grupo. Imaginaros el revuelo, ¿no? Realmente la evaluación es una parte importantísima del proceso de aprendizaje, como para andar modificando los planes, ¿no? De repente. Pues esto sucedió. Y hace pocos cursos, la LOMLOE entró en vigor en el 22. Pues creo que ese mismo curso fue cuando habíamos empezado con la evaluación de la LOMCE, la ley anterior, y a mitad de curso nos impusieron corregir, perdón, mal dicho, evaluar a nuestros alumnos ya con la normativa de la LOMLOE. Otro revuelo, os podéis imaginar. Cambio de planes de nuevo y modificación. ¿Por qué realmente hay estos revuelos? Pues porque realmente es que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. Cuando un profesor se plantea cómo evaluar, bueno, se plantea más bien cómo planificar el curso, se plantea también en qué momentos va a evaluar y de qué maneras. Hay muchos tipos de evaluación, formativa, sumativa, coevaluación, heteroevaluación, en fin. Entonces, claro, quiero decir con esto que el proceso de enseñanza y aprendizaje va de la mano del proceso de evaluación. La evaluación no es meramente una calificación. Al final, requiere tener en cuenta muchos aspectos del progreso del alumno. Y ahí está un poco la madre del cordero, ¿no? Bueno, os pongo aquí. A ver, perdona, porque es que veo fatal. Bueno, ¿qué nos preguntamos los docentes sobre la evaluación? Yo os pongo aquí alguna pregunta. Y ahora os lanzo también la pregunta a vosotros, ¿no? Si el cole es un enfoque educativo dual, centrado en el que un idioma adicional, como puede ser el inglés, se utiliza para la enseñanza del aprendizaje
de contenido y de lengua, entonces esto es una cita de Euroclick del 94. Entonces, los docentes nos planteamos, uno, ¿son ambos aprendizajes igual de importantes? Dos, ¿debemos evaluar ambos aprendizajes? Tres, si el alumno no es competente en la lengua de instrucción, ¿va a ser competente, perdón, va a ser justa nuestra evaluación? ¿Cómo lo veis? ¿Qué creéis? ¿Qué ideas os vienen a la cabeza? Yo creo que ambos aprendizajes sí que son igual de importantes, pero creo que el alumno, o yo, a mí lo que me pasaba cuando estudiaba era que cuando tenía muchas horas de una materia, porque, bueno, como lo comenté en el foro, en mi caso, mi cole bilingüe, que es donde estoy haciendo las prácticas, a partir de bachiller, la parte bilingüe es ampliando horas de inglés. Entonces yo entendía, pues a más horas de una asignatura, siempre lo he entendido así, más importancia. Bueno, hay una Em, correlación. a la hora de evaluar ambos aprendizajes, pues evidentemente yo creo que sí que hay que evaluarlos. Lo que pasa que em, sí que me surge la duda, y siempre he tenido la duda esa de si el alumno no es competente en la lengua de instrucción, es decir, si a mí me das historia en inglés, ¿cómo y yo, mi inglés es muy bajito, pero sí que se me está quedando, pues yo qué sé, las etapas de la Edad Media y todo eso, pero lo estoy aprendiendo en inglés y no tengo suficiente destreza o habilidades comunicativas para expresarlo en inglés? Ujú, ¿Cómo? O sea, para mí siempre ha sido esa duda de cómo lo evalúo. Entonces creo que la evaluación no sé hasta qué punto es justa o no. Creo que no lo es como del todo, o cómo se evalúa esa parte en la que el alumno sí que se sabe el contenido, pero se lo sabe en su lengua materna y no en la nueva. Porque ujú. yo sería esa alumna. Has hecho una aportación perfecta, Marta. No solo por tu opinión o tu visión, sino por el planteamiento. Resume mucho todo lo que hemos ido viendo en estas sesiones. Porque, ¿cuál es el planteamiento al final? La idea es que, como he repetido muchas veces, el docente de ICOLE o de CLIL no es docente únicamente de su asignatura en cuanto a contenidos, sino que también es docente de lengua. Esto aplica también a los centros no bilingües o a las asignaturas no bilingües en las que tenemos compañeros y dicen, no, yo no quito puntos por faltas de ortografía y tildes porque yo soy el de biología. Ya, pero tú tienes que exigir unos mínimos de expresión lingüística, ¿no? Esto es lo mismo. Todos debemos ser profesores de lengua. ¿Y por qué? No es porque yo lo diga que soy la profesora de inglés. No, no, no. O de lengua. No, 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 no. Trasciende el lenguaje al pensamiento. Y por tanto, la herramienta que tienen nuestros alumnos para poner de manifiesto lo que entienden, lo que conocen, lo que van aprendiendo y lo que piensan es el lenguaje. Y por tanto, es necesario exigir un nivel de competencia lingüística. ¿Qué ocurre cuando yo enseño una asignatura en otra lengua que no es la lengua materna de mis alumnos? Pues ahí lo que estamos viendo es cómo podemos nosotros establecer un progreso mediante el input que le damos, por ejemplo, estableciendo un andamiaje, dando feedback concreto, corrigiendo los errores de unas maneras concretas. Es decir, ahí está justamente el kit de la cuestión. Pero evidentemente, una persona que no es competente lingüísticamente hablando a un nivel suficiente no puede expresar su conocimiento. Y esto es así. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el kit de la cuestión. ¿Vale? Realmente nos planteamos, bueno, pues eso es. O sea, ambos aprendizajes son igual de importantes y te digo más. El alumno puede avanzar sin aprender biología, me lo invento, pero no puede seguir avanzando en biología sin aprender lenguaje. Y ahí está el kit de la cuestión. O sea, es que
no hay vuelta de hoja en eso. Un alumno que no haya desarrollado su comprensión lectora, su expresión oral y escrita, no puede después entender lo que tú le expliques en tu materia. Lo pongamos en inglés o en castellano como lengua materna. Así que, Marta, la respuesta que yo te daría, ¿vale? El lenguaje trasciende al pensamiento y por tanto necesitamos que nuestros alumnos sean buenos lingüísticamente hablando y escribiendo, ¿vale? Claro, sí, es que yo es como lo veo, que al final si no se pierde como información. Es como cuando yo me veo una película en versión original. Entiendo la mayoría de las cosas, pero no todo, o sea, pero me dejo información fuera porque Exacto. no soy una persona bilingüe o no entiendo todo, o sea, o mi inglés, en mi caso personal hablo, es un poco de estar por casa, ¿sabes? Entonces, pues, me puedo ver, Dora la Exploradora y entender todo, pero a lo mejor me pongo Modern Family y aunque entiendo muchas cosas, no lo entiendo absolutamente todo. O No sea, del que todo. es que es ahí un poco Eso es. donde iba. Pues eso, pues es justamente la forma en que tenemos que reflexionar. ¿Esto significa que no sirve para nada el programa bilingüe? No, todo lo contrario. Pero tenemos que hacer hincapié también en lo lingüístico, ¿vale? Y extrapolable a, si trabajáis el día de mañana en un centro no bilingüe, a la parte de lengua. Como muchos vais a ser profesores de lengua aquí, pues hago hincapié también en eso, ¿vale? Porque al final, pues bueno, el resto de compañeros tiene que hacer ver que la lengua es necesaria, ¿vale? Y pregunta, ¿son ambos aprendizajes igual de importantes? Es lo que hemos respondido, sí, efectivamente, ¿vale? Em, el lenguaje y el contenido, ¿cómo hacemos? Por un lado, el foco de atención debería estar en el contenido y el idioma ser un instrumento de desarrollo, ¿vale? Pero eso no significa que el lenguaje y su corrección sean poco importantes, ¿vale? Siempre hay que resolver todo este tipo de aspectos durante la sesión, ¿vale? Eh, ¿Cómo debemos evaluar en CLIL? Porque ahí está el planteamiento un poco. Pues la evaluación en CLIL es más parecida a la de cualquier asignatura que a la de un idioma extranjero, puesto que va a medir, además de la corrección de la exposición del aprendizaje del alumno, es decir, la corrección de los juicios del alumno sobre la asignatura en cuestión, eh, es necesario que se evalúe la lengua. ¿Cómo vamos a saber si no cómo mejora mi alumno la competencia lingüística? Esto es justamente lo que hablábamos el otro día, además, cuando veíamos lo de Bix y Cal. Evidentemente, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos ido al marco común europeo y por qué hemos visto todo este tipo de información teórica? Pues porque si el grupo que yo tengo es un grupo de B1, yo tengo que saber lo que necesito exigirle en la evaluación. Y tengo que saber el tipo de preguntas que tengo que plantear y cómo voy a corregirlas en base a su posibilidad lingüística, ¿vale? Pero eso no significa que voy a dejar de corregir el lenguaje, ¿vale? Ojo con esto. Decíamos, si el alumno no es competente en la lengua de instrucción, que era la pregunta de Marta, ¿será justa nuestra evaluación? Pues tenemos que ver un poco cómo lo abordamos, ¿vale? Por un lado, hay que asegurarse de que el punto de partida del alumno eh, es dual en el uso de la lengua, es decir, es capaz de usar BICS y de usar CALP. ¿Vale? Acordaros que BICS es el Basic Interpersonal Communication System y CALP el Cognitive Academic Language Proficiency. Y por tanto son los contenidos versus el lenguaje cotidiano que van a necesitar para expresarse. ¿De acuerdo? Importante también, y esto todo os va a sonar a la sesión del martes pasado, pues hacer un andamiaje, ¿vale? Un sistema de andamiaje en el que él se dé cuenta de que tú también vas a evaluar su lengua a lo largo de la evaluación. Entonces hay que diseñar actividades experienciales interesantes, además ayudar al alumno a que esa experiencia poco a poco se transforme en un conocimiento académico en lo que llamamos la fase oral intermedia, ¿vale? La interlengua, ¿vale? Y luego animarlo a que ese aprendizaje termine en unas actividades escritas, en una forma de reflexión que permita que él cree a partir del lenguaje. Acordaos que crear era la última
el último escalón de la pirámide de pensamiento, ¿de acuerdo? Además, es muy importante tener en cuenta que el feedback que yo dé y el input que yo dé a mis alumnos tiene que ver. Es importante tratar de repetir los contenidos de maneras distintas, vincularlos con anécdotas de su vida diaria que puedan ayudarle a comprender lo que se está explicando, que las instrucciones y los objetivos sean claros y concisos y que, por supuesto, el lenguaje corporal ayude a la comprensión y luego que se tienda un puente entre VIX y CALP, ¿no? Decíamos, o sea, que haya una conexión entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje más teórico, ¿vale? Para hacer todo esto, simplemente tengo que poner a disposición de la asignatura y del alumnado todos los elementos y todas las herramientas que tengo en mi centro. ¿Vale? Ya sea el profesor de inglés o de lengua, que lo cojo por banda y le digo, oye, necesito que me ayudes con esto, esto y esto porque estoy perdido con este alumno, ¿vale? Ya sea el auxiliar de conversación, pues que en vez de venir a clase, pues para a trabajar con todo el grupo, en este grupo va a trabajar solamente con esa parte de los alumnos que necesitan refuerzo concreto. Profesorado de apoyo, intercambios con centros nativos, en fin, un sinfín de cosas que siempre podemos hacer para que los alumnos mejoren su nivel, ¿no? Ahora, si nos paramos a reflexionar un poco cómo lo vemos en el centro en el que estáis o que conocéis, pues me gustaría que os plantearais, ¿no? ¿Son ambos aprendizajes igual de importantes? ¿Se evalúan ambos aprendizajes? Y si el alumno no es competente en la lengua de instrucción, ¿esa evaluación se realiza de manera justa? Importante basarse siempre en lo que dice la ley. Vamos a ver el ejemplo del Instituto La Serna, en tercero de la ESO de biología, ¿vale? En este caso, veis que tengo aquí una programación sobre la unidad 1, que es la organización del cuerpo humano. ¿Qué competencias quiero que mis alumnos adquieran con esta unidad? Pues tienen que interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas. Y luego tienen que identificar, localizar y seleccionar información contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente. ¿Vale? Entonces, claramente aquí interviene el lenguaje, no sé si lo veis. Si nos vamos a los criterios de evaluación, analizar conceptos, interpretar información, facilitar la comprensión y el análisis, analizar y explicar fenómenos, resolver cuestiones, reconocer la información. Quiero decir, todo ello son verbos lingüísticos, analizar, reflexionar, explicar, requieren la lengua, ¿vale? Requieren de la lengua y por tanto es necesario que lo tengamos en paralelo, ¿vale? Ahora os planteo unas pequeñas preguntas. Por un lado, ¿integran los criterios de evaluación la competencia lingüística y el conocimiento de contenidos propios de la asignatura? ¿Qué tipo de lenguaje debe tener el alumno para conseguir la máxima calificación en VIX o CALP? ¿Se puede tener éxito en una asignatura si no se dominan los términos propios de CALP? ¿Y se puede medir la competencia de un alumno sin utilizar el lenguaje? Todas estas preguntas las he ido yo respondiendo un poco, ¿no? ¿Alguien quiere añadir algo? Venga, pues vamos a avanzar, que hoy tenemos menos tiempo, y nos vamos a ir a los tipos de evaluación. Me podéis parar en el momento que queráis, no tengáis problema. ¿Qué tipos de evaluación conocéis? A ver, que alguien me diga algo, que esto seguro que ya lo habéis visto en otra asignatura. Tenemos la ¿No? evaluación, por ejemplo, por pares, Ujú. Coevaluación. coevaluación, exacto. La autoevaluación. La continua. Muy bien. Vale. Por un lado, podríamos decir coevaluación, evaluación por pares y autoevaluación. Y con esta la heteroevaluación, ¿no? Que sería la que el profesor evalúa. ¿Lo habéis visto así o lo habéis llamado de otra manera? Así. Vale. Luego, creo que ha sido José Luis el que ha dicho evaluación continua. Es Ujú. otro tipo. Porque puede ser continua o puede ser Final. final. ¿Vale? La evaluación continua significa que los contenidos que yo voy preguntando van a seguir apareciendo en las siguientes evaluaciones.
¿vale? Y por tanto el alumno puede que no haya aprobado algo ahora, o sea, que no lo sepa, pero que en la siguiente evaluación sí lo sepa y lo recupere, ¿vale? Por ejemplo, las matemáticas suelen tener una evaluación continua, la lengua suele tener una evaluación continua, el inglés suele tener una evaluación continua. Por ejemplo, la lengua a lo mejor en literatura, en la parte de literatura, no es continua, pues porque puedo obviar esa parte, mis alumnos pueden obviar esa parte en según qué exámenes o pruebas, pero el uso de la lengua no puede ser obviado, ¿vale? Por ejemplo, yo en inglés, si explico los presentes, los pasados, los tiempos verbales básicos, después van a necesitar utilizarlos en estructuras gramaticales más complejas. Por tanto, la evaluación siempre es continua en inglés, ¿vale? Existen otros dos tipos de evaluación. ¿Cuáles son? La formativa y la sumativa, ¿os suena? Sí, ¿Vale? ¿Y para la conocéis? evaluar los conocimientos que tienen, ¿no? Ujú. La sumativa, digamos que es al final para ver con lo que se han quedado. Y la formativa es la evaluación en la que yo voy dando feedback al alumno para su mejora, para que lo vaya puliendo. ¿Vale? Pues mirad, vemos aquí ahora que hay tres conceptos básicos asociados a la evaluación cuando hablamos de lengua, ¿vale? Que es la evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje, ¿vale? Em, bueno, creo que se me han colado aquí unas diapositivas. Mm, vale. No, no se me han colado, está bien, perdonad. Em, es que siempre modifico alguna cosilla y creí que había movido una diapositiva más arriba y no iba en orden, está bien. Esto de la evaluación para, por y para, como y del tiene mucho que ver con lo que llamamos la trilogía o tríptico lingüístico, que seguro que os suena a los, a los lingüistas, ¿no? Que es cómo el aprendizaje de la lengua y el uso de la lengua van de la mano, ¿vale? Entonces, encontramos tres conceptos: el language of learning, language through learning y language for learning, ¿vale? Y los explico aquí a continuación de manera sencilla. O creo yo que es sencillo, porque con esto siempre la gente se lía un poco, no me preguntáis mucho. Mirad, el language of learning, la lengua de aprendizaje, es la lengua que necesita un alumno, un aprendiz, para acceder a los conceptos básicos, ¿vale? Del tema. Vocabulario, descripciones, definiciones, verbos modales de predicción, futuros condicionales, causa-efecto, pongo el ejemplo del inglés, ¿vale? La lengua para el aprendizaje es la lengua que nos permite entender un contexto extranjero. Por ejemplo, presentando evidencias o escribiendo un pequeño informe de investigación o el lenguaje que yo necesito para un proyecto o el lenguaje que yo necesito para una argumentación, estar de acuerdo o en contra, ¿no? Eso sería la lengua de para el aprendizaje. Y luego está la lengua mediante el aprendizaje, que esa es la que está relacionada con el propio proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos y con el pensamiento. Entonces, realmente ahí no podemos predecir lo que va a ocurrir, ¿vale? Porque va a tener relación con lo que el alumno vaya procesando, por así decir, ¿no? Por ejemplo, dictionary skills, recycling discussion skills, extending presentation skills, using feedback. Son características en las que nosotros no podemos intervenir directamente, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros podemos prevenir? La lengua de aprendizaje y la lengua para el aprendizaje, ¿vale? ¿Tenéis dudas con esto? No. No, yo creo que Vale, claro. genial, porque en el proyecto, en lo que es el guión del proyecto, veréis que hay un apartado que habla justamente de esto. En la parte de comunicación, ¿vale? Language of learning, language for learning and language through learning, ¿vale?
Por eso quería un poquito explicarlo para que nadie tenga luego dudas con esto, ¿vale? ¿Cómo hacemos una evaluación del aprendizaje? Pues vamos a ver, la evaluación del aprendizaje es lo que queda al final del aprendizaje, al final del proceso, ¿vale? Con esto yo compruebo lo que ha adquirido un alumno, ¿vale? Suele ser en forma de examen final o de un proyecto final, ¿vale? Y además normalmente lleva consigo una calificación final, apto, no apto, una nota redonda, en fin, un cierre de etapa, ¿no? Digamos, ya sea de curso o de ciclo o de etapa educativa. Aquí tenéis algunas evaluaciones del aprendizaje, por ejemplo, el Cambridge, el carnet de conducir, o el Scholastic Aptitude Test, o el International General Certificate of Secondary Education, que sería el equivalente un poco a nuestra selectividad, a nuestra PAU, ¿vale? Esa sería la evaluación del aprendizaje, ¿vale? Después encontraríamos, perdón, que es que voy moviendo las diapositivas en vuestra pantalla, disculpad la lentitud. La evaluación para el aprendizaje, ¿vale? La evaluación para el aprendizaje es formativa y tiene el fin de dar feedback al alumno sobre lo que va aprendiendo o cómo lo va cómo lo va aprendiendo, ¿vale? Entonces, esta evaluación tiene que ser planificada. El profesor tiene que recopilar evidencias de cómo va progresando ese alumno de manera constante. Tiene que ser reactiva, ¿vale? Es decir, hay que ir ajustando las actividades en función de lo que el alumno sabe y no sabe hacer todavía. Y luego tiene que ser recíproca. El profesor y el alumno tienen que recoger esta información, es decir, esta evaluación formativa sirve para que, uno, el alumno sepa por dónde tiene que seguir y dos, el profesor sepa por dónde tiene que seguir. ¿De acuerdo? Me gusta mucho esta frase de solo probando el guiso sabrás cómo mejorarlo, ¿no? Es un poco lo que tenemos que hacer. Claro, a veces oímos a compañeros, dicen, uy, es que estos niños no han aprendido nada. Fíjate, he hecho un examen después de 2 meses y es que no lo han hecho nada bien. Claro, bueno, ¿y cómo habías ido tú controlando el aprendizaje? ¿Vale? Es un punto importante. Mi consejo es que recojáis siempre muchas evidencias. Yo puedo tener al cabo de una evaluación 20 notas de un alumno, 22, tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque constantemente ellos saben que yo voy recogiendo notas. Lo que luego ponderemos cada una de las notas va a tener que ver con la programación que tengamos, el departamento, el centro, etcétera. Pero lo que es recoger notas, recoger evidencias del progreso y poner notas, calificar, ya sea de manera numérica o simplemente con un feedback escrito, es importante para el alumno y para nosotros, porque nos permite ir viendo la evolución, ¿vale? Por último, la evaluación como aprendizaje, que es la que nos queda, nos permite conocer el estado del proceso de aprendizaje del alumno y ser consciente de qué puntos fuertes y débiles tengo para poder mejorar, ¿vale? Eso como alumno. También como profesor, lo que decía. Luego, importante, cuando la evaluación no proviene del profesor, la autoevaluación o la evaluación por pares o coevaluación, aquí vemos otros aspectos, ¿no? No es la evaluación formativa o sumativa. Vemos, por un lado, pues que la autoevaluación la hace el propio aprendiz y por tanto puede resultar motivadora y positiva. Ojo, hay que tenerla muy controlada, hay que saber muy bien cómo se pondera esta evaluación. Con alumnos de secundaria es complicada y hay que dar mucha importancia a dónde colocamos esta evaluación, con qué contenidos y con qué precisión, porque dejar a un alumno de manera abierta, sin evidencias delante, una autoevaluación puede ser peligroso. Lo suyo es utilizar una autoevaluación con aspectos muy concretos, ¿vale? Aspectos muy, muy concretos. Y luego, por otro lado, perdona que se me había olvidado pasar la diapositiva, la coevaluación, que es tan complicada prácticamente como la autoevaluación, bueno, pues porque aquí entra la casuística de las relaciones que establecen los alumnos entre sí. En la adolescencia es complicado. Entonces,
Es buena en el sentido de que es positiva porque desarrolla la capacidad lingüística, se comparte feedback y de alguna manera da importancia al trabajo que hacen los compañeros y permite a los alumnos ver qué cosas saben y qué no respecto al resto. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí de todo lo que vengo explicando? Tipos de evaluación, momentos de evaluación, etcétera. No, en principio la duda vendrá en el examen. No, mujer, esperemos que no. Es justamente eso lo que hay que prevenir. Esto es una evaluación formativa constante, ¿vale? Bueno, en cualquier momento que tengáis dudas ya sabéis. ¿Qué tipos de herramientas voy a poder yo utilizar para evaluar? Voy a poder utilizar actividades, que las actividades se dividen en ejercicios y en tareas, ahora lo veremos, ¿vale? Voy a poder utilizar bandas de calificación, esquemas de calificación, rúbricas, que pueden ser holísticas o analíticas, checklist, tablas de observación y portfolios. Si os dais cuenta, lo que yo hago cuando yo os doy la checklist para hacer el proyecto, lo que estoy haciendo en parte es una autoevaluación, que no tiene una calificación, pero sí es una autoevaluación de vuestro propio trabajo, ¿vale? Os permito que podáis ver qué aspectos son mejorables o qué os falta o qué no, a fin de que sea un buen trabajo lo que presentéis, ¿vale? Bueno, en cuanto a los ejercicios o tareas, dice, los docentes nos valemos de actividades diversas para enseñar y evaluar. Ejercicios o tareas, vale. Os pongo un ejemplo. ¿Cuáles comprueban un único elemento de conocimiento y cuáles engloban varios? Perdona. ¿Veis en la pantalla el ejemplo 1, que simplemente dice qué fracción representa la figura? Y el ejemplo 2, que dice, pues formar parte de un debate del colegio. El tema del debate es la institución de la familia, es en un estado de crisis, escribe un texto de de lo que tú dirías, de tu speech, a favor o en contra de este tema, ¿vale? Entonces pregunto, ¿cuál de los dos planteamientos comprueba un único elemento de conocimiento y cuál engloba varios? Pues el ejemplo 1 es el que comprueba un elemento y el ejemplo 2 el que engloba varios. Fenomenal. José Luis, ¿verdad? O Adrián, ahora dudo. Eduardo. Vale, perdóname, Eduardo. No Por la pasa, voz, no pasa es que no pasa no he nada. llegado a ver quién estaba hablando. Madre mía, me he lucido. Efectivamente, el ejemplo 1, si yo planteo este tipo de actividad, lo que yo voy a hacer es verificar simplemente que el alumnado conoce esto. Esto es un poco pues como cuando hacemos, por ejemplo, los de inglés, los verbos irregulares. Examen de verbos irregulares rápidamente, o ejercicios sobre verbos irregulares rápidamente, pum, 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 o vocabulario, por ejemplo, ¿vale? O vosotros los de lengua, pues a lo mejor alguna actividad similar. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero con esto es que los alumnos tengan en su cabeza este repertorio, pero realmente no estoy involucrando más conocimiento y tengo que ser consciente de eso. No digo que esté mejor ni peor, digo que tengo que ser consciente de eso. ¿Vale? Porque lo que no podemos considerar es que soy profesor de matemáticas, me voy a inventar, bueno, voy a decir inglés, soy profesora de inglés, hago examen de errores irregulares y mis alumnos ya lo saben. No, porque obviamente no estoy dando la oportunidad de que estos alumnos utilicen contextualizadamente estos verbos y por tanto no sé si los saben, ¿vale? No cumplen los objetivos realmente, ¿vale? Esto es importante, primera reflexión. Después, vamos a ver alguna cosa más sobre evaluación. Mirad. En cuanto a la diferencia entre ejercicio y tarea, ¿vale? Que son los dos ejemplos que acabamos de ver. Perdonad. Un ejercicio es un trabajo práctico en el aprendizaje de algunas asignaturas o disciplinas, simplemente complementa y comprueba una enseñanza teórica, ¿vale? Una tarea, por su parte, es cualquier tipo de actividad, tanto los ejercicios como tareas son actividades. Una tarea es cualquier tipo de actividad diseñada para ocupar al alumno en el uso de la lengua de forma comunicativa o reflexiva, con objeto de alcanzar un resultado distinto al de aprender un aspecto específico de la segunda lengua. Y ponemos
El ejercicio se basa en estructuras, fórmulas, protocolos estipulados que deben interiorizarse para integrarse en tareas más amplias. Y la tarea es a piece of work or an activity, una parte de trabajo o actividad que requiere que los aprendientes lleguen a un outcome, a dar una información a partir de la información dada mediante un proceso de pensamiento, ¿vale? O también una actividad que requiere a los aprendientes el uso de la lengua con énfasis en el significado para conseguir un objetivo. Es decir, podríamos decir, hablando así de manera de andar por una forma de andar por casa, que el ejercicio es una parte de una tarea. Es decir, no una parte per se, sino algo que puede requerir una tarea en concreto. Por ejemplo, yo puedo poner a mis alumnos que me cuenten lo que hicieron ayer por la tarde, pero primero a lo mejor necesito hacerles un ejercicio de los irregulares para ver si se los saben. ¿Vale? Todo el mundo me sigue hasta aquí, ¿verdad? Vale. Y entonces, aunque ambos tipos de actividades pueden y deben tener lugar en las clases, las tareas o ejercicios son más apropiadas en una metodología CLIL, ya que requieren que el alumno reorganice su conocimiento y ponga en marcha habilidades. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? De una tarea, ¿verdad? Esta interrogación hace referencia a la tarea. Bueno, ¿cómo debe ser esa tarea que vamos a plantear? Debe conllevar una planificación. Tiene que incorporar siempre un gap que decimos en inglés, algo, un elemento que motive al alumno para que utilice estrategias que haya aprendido en clase, tanto lingüísticas como no lingüísticas, para completar eso que falta, ¿vale? Para solucionar la tarea con eso que falta. Y esta tarea debe estar vinculada al mundo real, ¿vale? Tanto lingüística como no lingüísticamente. ¿Qué procesos cognitivos debe conllevar la tarea? Tanto LOTS como HOTS. Seleccionar, clasificar, ordenar, evaluar la información para poder realizar la tarea, ¿vale? Y el profesor tiene que ser muy consciente de la necesidad de lengua, la necesidad lingüística que va a requerir la actividad, ¿vale? Una actividad una tarea, estoy diciendo actividad, una tarea siempre va a requerir un objetivo comunicativo. Esto es muy importante que lo tengáis en mente. Una tarea siempre va a requerir un objetivo comunicativo. Si nos vamos al principio, nos vamos a lo que veíamos la semana pasada, los LOTS y los HOTS, y vemos la pirámide de pensamiento, ¿vale? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Vemos cómo la adquisición de conocimiento tiene, o el proceso de conocimiento, de pensamiento, requiere primero de una adquisición de conocimiento, luego de una profundización y luego de una creación, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar esto? ¿Vale? Pues mirad, pongo por aquí algunos ejemplos. Ejemplos de actividades que son LOTS, Low Order Skills. Low Order Thinking Skills, perdón, es decir, actividades de pensamiento de orden inferior. Pues, por ejemplo, en el ejercicio de la izquierda rellena el hueco, lo que pido al alumno es simplemente colocar ese verbo en el hueco, ¿vale? Y conjugar. En el de la derecha, simplemente elegir entre tres. No necesitan nada más que recordar, comprender y aplicar. Punto. ¿Lo veis? Son los. Sin embargo, si yo pido al alumno, por ejemplo, unas preguntas cortas, ¿vale? Observa y responde cuántas frutas hay en total, qué fracción del total de frutas representan, las peras, el plátano, los duraznos, las frutillas, en fin. Ahí estoy requiriendo no solamente que el alumno sepa hacer una fracción, un porcentaje, etcétera, sino también una expresión lingüística básica. Y aquí sí que estas actividades, que aunque incluyen LOTS, ¿vale? Serían un poquito más elaboradas, ¿vale? Rotula, pues igual, esta sería muy básica. Más actividades de Low Order Thinking Skills.
os estoy haciendo un poco de lluvia de ideas, ¿eh? Cuando necesitéis pararme y lo vemos. Actividades de unir, ¿vale? Si yo pido al alumno que una la primera con la segunda parte, lo que el alumno está haciendo es un procesamiento de pensamiento de orden inferior, ¿vale? Del mismo modo, verdaderos y falsos. ¿Cuántas veces habéis hecho estos ejercicios? Este tipo de ejercicios. Pues lo que estamos requiriendo del alumno es un nivel de competencia bastante bajo, ¿vale? Lo mismo en un close, ¿vale? Tienen que poner las palabras que yo ya le doy, por tanto, es bastante sencillo, ¿vale? Ahora, ¿qué tipo de actividades van a necesitar High Order Thinking Skills? Pues, por ejemplo, esta actividad que os presento aquí, ¿vale? Principios, procesos y secuencias. ¿Qué relación hay entre los conceptos? ¿Qué principios y qué procesos, procedimientos y rutinas? ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno? Describe the process, solve problems, organize sequences, ¿vale? Esas habilidades de pensamiento son superiores. El alumno requiere de no solamente la primera parte, recordar, comprender y aplicar, sino que también requiere de hacer un análisis, una explicación y crear algo, ¿vale? Bueno, voy a poneros aquí una actividad muy cortita, ¿vale? Unas preguntas. Yo pongo aquí actividades en este recuadro: reconocer palabras, imágenes, etcétera, subrayar, rodear una palabra que no encaje, rellenar la tabla, el mapa, el cuadro, opciones múltiples, verdadero o falso, conectar palabras, rotular, hacer un close, que es insertar la palabra o el término concreto en un hueco, o contestar una pregunta corta. Estas actividades, que son LOT, son útiles, nos sirven para medir el aprendizaje de qué, quién la realiza, dónde y cuándo, y recibe el alumno feedback de quién requiere la legislación vigente que el alumno sepa realizar estas tareas. ¿Qué me decís? Hombre, respondiendo a la primera pregunta, ¿son útiles? Pues yo diría que por supuesto, claro. Ya del nivel del 1 al 10, ya no lo sé. A lo mejor quizá al ser lots es un poco más bajo esa utilidad. Pero al final también sí, sí que sirven para medir el aprendizaje, al menos conceptos básicos, ¿no? Y que para saber cómo va el alumno y si lo básico lo entiende. Justamente. Sí, efectivamente. Ojo, yo no estoy diciendo que el ejercicio frente a la tarea sea mejor ni peor, ¿eh? Atentos a eso. Además, a veces tendemos a caer en la realización de tareas constantes y nos olvidamos del ejercicio. Hay unas tendencias en educación en los últimos tiempos que son muy favorables a, bueno, pues no aprender, por ejemplo, de memoria cosas, o, por ejemplo, yo digo en inglés, no hace falta aprenderse los verbos irregulares. Los van adquiriendo conforme van avanzando. Pues hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay alumnos, hay perfiles de grupos o niveles concretos en los que los alumnos necesitan realizar actividades que les permitan memorizar esas palabras, por ejemplo. ¿Vale? O sea que, ojo, porque no es que yo esté diciendo que el ejercicio frente a la tarea sea peor ni nada por el estilo. ¿Vale? Eso es muy importante que quede claro. Ahora, yo os voy a poner en la pantalla una serie de actividades hot. Explicar gráficas, completar el diagrama, la tabla, realizar un mapa, una gráfica, una tabla, solucionar el problema, ordenar las siguientes frases, hacer un informe, elaborar el informe de práctica, rellenar el informe de práctica, escribir un ensayo, una redacción, un cuento, una poesía, realizar una presentación, realizar un roleplay. ¿Cómo veis esto? Mismas preguntas, ¿son útiles? A ver, ¿Qué yo tipo creo de aspectos? que Sí. son útiles, pero bueno, un poco yo creo que lo que se ha comentado, que también como que hay que combinarlas, no para para todas las situaciones y en todos los momentos se pueden aplicar actividades hot o las otras. O sea, yo lo noto y tampoco con todos los grupos ni con todas las personas. Es que yo creo que ahí es donde está un poco lo de la programación y todo eso, el cómo vas a medir. Pero
Yo creo que cuanto más sencilla sea mi opinión, cuanto más sencilla es la tarea, más fácil creo que es la adquisición del conocimiento. Si yo tengo que hacer un mapa conceptual de lo que estamos a lo mejor viendo en la asignatura, te lo puedo hacer, pero eso no va a implicar que yo lo haya asimilado. Pero a lo mejor con este tipo de preguntas o o con roleplays o con tal, sí que lo adquiero. No sé, yo creo Ujú. que eso. Cuando dices que cuanto más sencilla sea la tarea, ¿a qué te refieres? Yo creo que cuanto menos dificultad le suponga al alumno entender de qué va un poco la tarea, porque a veces yo lo que veo, o sea, yo recuerdo los problemas de matemáticas, bueno, y te ponían ahí unos enunciados que para tú descifrar el enunciado parecía que tenías que saber hay un montón de cosas cuando si me preguntas lo mismo diciéndome 2 trenes salen a la misma hora, uno de no sé dónde y otro de tal, pues al final lo entendías mucho mejor que si te empiezan a contar ahí un rollo y lo hemos visto incluso en exámenes de esta propia facultad, vamos, yo por lo menos en la Sí, evaluación pasada hubo un caso en los que en clase se entendía todo, pero llegaba al examen y el enunciado era tan largo y las opciones de respuesta eran tan largas que a mí personalmente me aturullaba tanta información y llegaba un momento que dudas de tu propio conocimiento, de decir, o sea, es como si estuviera leyendo una carta de Hacienda y es un poco complicado porque es como no entiendo nada y está escrito en mi idioma. claro, ahí Marta justamente es lo que hemos venido viendo en todas estas sesiones. El docente tiene que ser muy consciente de cómo adapta el contenido, ¿vale? El contenido lingüístico para transmitirlo al alumno, ¿vale? Eso es justo lo que veíamos el otro día de cómo adaptar el input, cómo puedo simplificar textos. O sea, tengo que llegar al alumno. Y el alumno tiene que ser capaz de entender lo que yo le explico lingüísticamente hablando. Y desde un punto de vista lingüístico, digo, ¿vale? Y además, yo tengo que ser capaz de exigir al alumno su nivel, ni más fácil ni más difícil, su nivel, un poquito más. Ese es el andamiaje perfecto, acordaros de eso, ¿vale? Entonces, cuando has dicho lo de que cuanto más fácil sea el ejercicio, yo me he quedado un poco dudosa, porque claro, eso quiere decir, por ejemplo, que el ejercicio de fracciones que hemos visto es mejor que una actividad en la que el alumno tenga que introducir fracciones. No, cada uno va a ser adaptable a un momento concreto, pero si yo necesito que el alumno trabaje las low order thinking skills, las habilidades de pensamiento de orden inferior, entonces es importante que el alumno, o sea, que las actividades que yo ponga sean ejercicios, ¿vale? Pero si yo necesito que ya el alumno desarrolle las high order thinking skills, habilidades de pensamiento de orden superior, es importante que ahí sí eh, yo elabore tareas, ¿vale? Que involucren más de una herramienta de pensamiento, por así decirlo, ¿vale? Bueno, si nos vamos de nuevo a la programación, vemos de nuevo aquí un poco cómo podemos aplicar esto. Si nos vamos a los criterios de evaluación, que os los pongo justo en la siguiente diapositiva, os quiero proponer cómo puedo yo, con estos criterios de evaluación, utilizar una actividad LOTS para evaluar. ¿Qué tipo de actividades LOTS? Es decir, ¿qué actividades que requieran solamente low order thinking skills, ¿vale? Las habilidades de pensamiento de orden inferior, yo puedo plantear, si fuera profesor de biología en tercero de la ESO, para analizar conceptos y procesos biológicos, facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos, analizar y explicar fenómenos biológicos, resolver cuestiones sobre biología y geología, reconocer información sobre temas biológicos. ¿Si os ocurren? Hemos visto muchos tipos de estas, ¿verdad? Venga, alguien que diga alguna. Es que no sé,
Por ejemplo, Vale. el tema de completar, lo de reconocer la información sobre temas biológicos y demás, pues yo creo que ahí, pues el tema de a lo mejor poner una respuesta correcta Vale. O por ejemplo, o detectar, eh, no sé cómo podría ponerlo, pero como detectar que algo no está siendo correcto. Pues, por ejemplo, ¿cómo lo detectas? Pues porque se contradice el texto o cualquier cosas así, ¿no? Algo yo creo que como de marcar, estoy hablando de el criterio 2.2, por ejemplo. ujú, vale. Es decir, puedo poner actividades del tipo, la que tú has dicho, Marta, del tipo unir, rellenar huecos, preguntas cortas, completar un diagrama con palabras clave, ¿vale? Para no alargarlo haciendo ejemplos que veo que estáis poco inspirados, pero ¿veis el tipo de actividades que yo podría hacer en esta programación de biología que ahora mismo ni ninguno de vosotros es de biología, ¿vale? Pero para coger un ejemplo extrapolado, digamos. ¿Veis claramente cómo un profesor puede trabajar las habilidades de pensamiento de orden inferior o las habilidades de pensamiento de orden superior? Vamos a coger el primer criterio, ¿vale? El 1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos. ¿Qué actividad puedo poner para LOTS, para Low Order Thinking Skills, habilidades de pensamiento de orden inferior? Puedo poner una actividad en la que para analizar los conceptos yo ponga los conceptos, los términos y sus definiciones, ¿vale? Y entonces el alumno el 1A, el 2B, el 3C, ¿vale? Ahora, en una actividad HOTS que involucre High Order Thinking Skills, este mismo criterio, analizar conceptos y procesos biológicos, puede ser una pregunta abierta, ¿vale? Sobre esos mismos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, define qué es concepto A, ¿vale? E incluso explica cuál es el proceso de, me lo voy a inventar porque ahora mismo no recuerdo en la programación que hemos visto, vamos a mirar justamente lo que era el contenido para que lo veamos. Un momentito que encuentro la diapositiva. Teníamos la organización del cuerpo humano. Pues imaginemos que lo que se está dando es cómo se procesa la comida, ¿vale? Yo puedo incluso ponerle a los alumnos la secuencia y decir, ponla en orden. O puedo decir, explícame cómo se procesa la comida y que el alumno lo redacte de cero. ¿Veis? ¿Veis la diferencia para preguntar un mismo contenido? ¿Sois conscientes de lo que implica eso? Sí, sí, Sí. sí, total. Se ve mucho la diferencia de como de partir desde conceptos básicos a luego poder analizarlo y que, bueno, y que el alumno lo comprenda y lo pueda desarrollar. Eso es. Pero es que ahí además ya no es solamente, claro, quiero decir, es muy importante que el docente sea muy consciente de cómo evalúa esto. ¿Por qué? Porque voy a inventarme tercero A y tercero B, ¿vale? El profesor de tercero A pregunta el examen todo con actividades como las que he dicho de unir, ¿vale? Los alumnos aprueban. El profesor de tercero B pregunta todo con actividades de High Order Thinking Skills, como la que he puesto después de explica el proceso. ¿Las notas son equivalentes? ¿El aprendizaje del grupo A y del grupo B realmente, más allá de la biología, e incluso para con la biología, consideraríais que es lo mismo? Es la reflexión que quiero que hagáis a partir de lo que Yo, explico. yo creo que a la hora de, vamos, yo creo que a la hora de evaluar o lo que sea, puede ser que el aprendizaje haya sido similar, o sea, el contenido que se imparte es el mismo, pero el aprendizaje yo creo que no, porque es que con cosas más sencillas, o sea, con cosas un poco más complejas, yo lo veo entre los alumnos, por ejemplo, de mi centro de prácticas.
es el mismo examen, pero hemos puesto un texto de Gonzalo de Berceo y en el otro hemos puesto un texto de tal, y, y también es que se basa, y las preguntas son parecidas, pero sin embargo entre ellos también parece que el examen como si hubiera sido mucho más difícil o mucho más fácil y demás. Entonces yo creo que el aprendizaje, o sea, el contenido es el mismo, pero el aprendizaje no, porque cada uno pone un poco el foco donde creo, Creo que como se ve muy, creo que se ve muy claro en el ejemplo que te estás diciendo, que es un poco lo que yo he puesto de tercero A y tercero B, la pirámide de pensamiento, ¿vale? Las habilidades de pensamiento de orden inferior y las de orden superior. Entonces, tenemos que tender a que el alumno vaya progresando en ese procesamiento de la información y en ese pensamiento que al final se traduce en el lenguaje. Cuando yo hago al alumno redactar, por ejemplo, un proceso completo, estoy haciendo que el alumno elabore su propio texto y, por tanto, requiera de habilidades de pensamiento de orden superior. Mientras que si yo lo que pretendo es que el alumno únicamente me ponga el 1, el 2, el 3, el 4 en orden, lo que yo ya le doy expresado, el alumno tiene unas habilidades de pensamiento de orden inferior. Estoy limitando su pensamiento, ¿vale? Entonces, hay veces que hablamos de, pues que, por ejemplo, tengo un alumno que viene de otro país a mitad de curso, una incorporación tardía con una lengua extranjera y sabe poco castellano, pues a lo mejor si yo soy el profesor de biología, a él le tengo que adaptar ese examen a actividades de pensamiento de orden inferior. Pero el resto de alumnos me van a explicar el proceso con sus propias palabras. ¿Vale? Entonces sí, le estoy pero, preguntando los mismos contenidos, pero de manera muy diferente. ¿Vale? pero y eso, Clara, no puede generar, o sea, genera un conflicto al final en- entre los alumnos, ¿no? Porque si yo me entero que a mi compañero, yo puedo ser muy comprensiva, pero si yo veo el examen de mi compañero a la hora de devolverlos, por ejemplo, ya corregidos, y veo, ala, qué fácil, no sé qué, Hebel, claro, el tuyo es ordenar y el mío es explicarlo, no sé qué. Uf, es ahí un Eso, Marta, poco. son las adaptaciones curriculares. Eso es Ya, el día a sí, día de sí. cualquier grupo. Los chicos están súper acostumbrados a que esto ocurra con ciertos alumnos. O sea, yo tengo mis grupos de secundaria y bachillerato en los que tengo, por ejemplo, alumnos con dislexia. Saben perfectamente que su examen, o sea, los demás alumnos ven como yo voy cuando empieza el examen y les subrayo con un subrayador de color ciertas partes del examen. Tengo alumnos con TDAH y ven perfectamente cómo yo les recorto el examen y les voy dando un ejercicio. Cuando acabes me avisas y te doy el siguiente, menganito. Y ellos lo Sí, interpretan como lo que es. Este compañero necesita esto. Sí, sí. sí, Eso no sí, sí. causa. Yo lo veo un poco vamos, por el conflicto que a lo mejor estoy viendo, ¿no? En cuanto al centro. ¿Ves conflicto en un aula por una adaptación curricular? Esto no Eh, es, ojo, un momento, esto no es que yo veo una necesidad en un alumno y le hago, no, no, esto todo obviamente tiene detrás un informe de orientación con una adaptación curricular. claro, yo es que en el centro en el que estoy, yo creo que no existe la adaptación, literalmente. O sea, de hecho, no tienen profesora de pedagogía terapéutica ni refuerzos, ni nada de eso. Y Mm, vienen alumnos nativos, yo qué sé, pues hace poco ha llegado un chico de Francia, y evidentemente la forma en la que se expresa, evidentemente, se expresa muy bien para haberlo aprendido, o sea, mm, lo hace valoras su como segunda lengua. pesetero, pero sin embargo está valorándose como al resto de alumnos en todas las materias, ¿eh? O sea, no se le adapta al examen ni nada. Bueno, Y pues lo veo un ahí ya, poco, uf, por eso te a ver, preguntaba si orientación, era conflicto. orientador tienen que tener.
luego profesores de pedagogía terapéutica y demás es otro asunto, pero orientador tienen que tener Sí, porque es que cualquier centro de secundaria lo tiene y es quien tiene que hacer las adaptaciones junto con los tutores y el equipo docente. Por tanto, ahí impepinable. Y luego, bueno, pues si el centro decide que no hay adaptaciones, tendrá que tener una justificación clara, un informe bien justificado, porque si este alumno o su familia va a la inspección educativa, pues pueden tener problemas. sí, sí, sobre todo lo veo también entre alumnos, ¿no? Un poco si a lo mejor se le ha explicado, se le ha dedicado más tiempo, es como, jolín, Menganito, es que eres un pesado, es que no sé qué, es que siempre te lo tienen que explicar. Y es como, uff, por eso te preguntaba que si no generaba, pero sí, o sea, La que cosa más yo, curiosa, porque vamos, he trabajado en muchísimos centros y nunca he visto ese tipo de problemas entre los alumnos. ¿Es un yo centro me he quedado un concertado o poco. privado en el que estás? Entiendo. Sí, yo me he quedado un poco loca porque yo también, o sea, yo que he estudiado en un cole público siempre y demás, y siempre y nadie ha dicho nada, y todos, y algunos salían a sus refuerzos, otros se les explicaba mal las cosas, otros te quedabas un rato más, o les mandabas unas tareas, pues eso, un poco más sencillas para que enlazara los relacionarse conceptos de otra forma, pero aquí me ha sorprendido un poco eso y por eso te preguntaba que si pues eso, que sí, Es vamos, más, a modo es de más, las últimas, pregunta. sí, O sea, era por perdona. curiosidad. No, no, muy buena pregunta. Es más, las últimas tendencias desde la LOE proponen que los profesores terapéuticos, los PTs, en lugar de sacar a los alumnos del aula, entren en el aula. Entonces, yo tengo un día o dos a Sí, la sí, semana alguna compañera PT que entra en el aula con mi alumno de TDAH o con discapacidad X y se sientan a su lado y van sí, a dar apoyo, sí, haciendo. sí. Sí, mi madre es PT, o sea, por eso lo sé, pero este centro me sorprendió por eso, por no tener ese tipo de Pero, es adaptación. muy raro y más con la LOMLOE que hace hincapié, o sea, si ya la LOMCE hacía hincapié, la LOMLOE lo ha multiplicado, lo ha expuesto. Entonces me parece muy, muy curioso cuando menos. Así que, bueno, pues hay centros de todo tipo, ¿eh? Tampoco nos vamos a Sí, lo escandalizar, pero seguiré observando, lo seguiré sí. observando. Vamos a ver ahora un poco, con todo esto que hemos visto de la evaluación, de qué herramientas dispongo, ¿vale? Porque claro, todo esto que yo os he contado está muy bien, pero ahora ¿a qué vamos? Pues mirad, vamos a hacer un repaso rápido de poco herramientas de evaluación. Tenemos por un lado las bandas de calificación, ¿vale? Que son simplemente, pues como pone aquí, un compendio de descriptores, ¿vale? Lo que me permiten es ver cómo ha realizado el alumno todas las destrezas que conlleva un contenido, un criterio de evaluación, ¿vale? Lo que muestra una banda de calificación son una serie de niveles, ¿vale? Y vas calificando cada aspecto, ¿vale? Entonces, pues desgranas un poco la actividad o el contenido y vas poniendo, pues, de cada uno de los aspectos de la actividad qué nivel ha alcanzado, ¿vale? Es muy adecuada en CLIL porque combina el uso de la lengua y los contenidos de la disciplina, ¿vale? Esto es práctico. Os pongo aquí un ejemplo de banda de calificación también, ¿vale? Para que lo podáis ver. Em, bueno, si echáis aquí un vistacín, veis que es que no sé por qué se me ha montado aquí, perdonad. ¿Se ha duplicado esto? ¿Por qué? Que en mi diapositiva sale solamente a la derecha la. A ver, pero ¿cómo se ha duplicado? Es que es dos veces lo mismo, ¿verdad? No sé qué es lo que ocurre. En el contenido, dejadme que lo compruebe un segundo. En el contenido que os he puesto. ¿Estáis viendo los apuntes alguno del PDF? Es solo por saber si en el PDF también ha pasado esto o no. A ver, te lo miro. Yo lo estoy viendo Mira, aquí, pero lo miro en un momento. a ver. Pero no es duplicado, es como que son dos imágenes como diferentes. No, es la misma, ¿eh? Es una banda de calificación. A mí me sale en el 1.2 indica una pregunta de investigación y en el otro me pone 1.2 diseña un método que es inapropiado. Me sale No, lo que estamos Sí, ya. sí, sí, Clara, a mí como Marta son diferentes. Mira el 1-2 como dice Marta, mira las A palabras ver, escritas, indica, esboza, enumera y en otra diseña, esboza y enumera.
A ver, dejadme un segundo que amplío. Ay, es verdad. Pero ¿y esto ya sí que me fascina. Si veis la diapositiva que yo tengo colgada, está como la que yo estoy viendo en mi ordenador, ¿vale? Adrián en el chat está diciendo que solo hay una en el PDF. Sí, la acabo de comprobar yo también, gracias, Adrián. Pues disculpadme, pero es que no sé lo que ocurre. El otro día me pasó, también me ha pasado en algún otro PowerPoint, que los duplica a su antojo. A lo mejor, no, es que yo, o sea, estoy moviendo en mi PowerPoint la foto, ¿vale? De la banda de calificación y no sé de dónde ha podido sacarla. Porque es que yo solo tengo una, o sea, copio y pego y está aquí la banda de calificación, únicamente la que pone el informe del alumno, diseña, esboza, enumera, ¿vale? Entonces aquí lo otro es indica, esboza, enumera. Pero ¿de dónde se ha sacado indica, esboza, enumera? Pues yo de verdad os prometo que no lo sé. Me alucina. No, no tengo ni idea. Voy a preguntar si a alguien más le pasa esto de mis compañeros, porque, en fin, disculpad, ¿vale? Lo siento, menos mal que lo tenéis también colgado, en el tema. En fin, aquí está el ejemplo de banda de calificación. Podéis ver cómo voy a ir viendo pues qué diseña el alumno, qué esboza y qué númera y voy a poder ponerle una nota, ¿vale? Por cada aspecto. ¿Cómo creo una banda de calificación? Algunos tips rápidos. Simplemente descompongo la tarea, detallo las habilidades que necesito y combino las escalas para que vayan conformando una banda de calificación, ¿vale? Bueno, luego os pongo prueba esta banda, revisa y rectifica la banda para ver que es eficaz, comparte la banda con un profesional, otro profesor, etcétera, ¿no? Luego tenemos también, me paráis si tenéis dudas, si no voy rápido porque esto ya lo conocéis, los esquemas de calificación, los Mark Schemes, ¿vale? Que simplemente es lo que nos permite es como estandarizar la evaluación, ¿vale? Son útiles cuando, por ejemplo, trabajamos en equipo en un departamento didáctico, ¿vale? Eso, por ejemplo, es muy útil. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Veis aquí un ejemplo de Mark Scheme. eh, es un poco como qué posibles respuestas puede dar el alumno, ¿vale? Las rúbricas que son muy famosas y muy populares, existen rúbricas de dos tipos, ¿vale? Existen las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas, ¿vale? Entonces, las rúbricas holísticas, ¿vale? Lo que nos van a permitir es, veis aquí una, es evaluar de manera final, ¿vale? El conjunto de un trabajo, de una actividad. ¿Cómo la encontramos? Pues la encontramos con la numeración para la calificación y la descripción de ese aspecto. Entonces yo encuentro que el trabajo está así basado y pongo esa calificación. La rúbrica analítica es sumativa y formativa, se puede usar para ambas, ¿vale? Y siempre tiene que identificar las características y tener descriptores. Esto es muy importante, ¿vale? La holística, por su parte, perdón, la analítica, que estaba diciéndolo al revés. Esta es la holística, ¿vale? La analítica, por su parte, lo que hace es descomponer. Entonces, hacemos lo mismo, pero me sirve para formativo y para sumativo, ¿vale? Me salté la diapositiva. Aquí lo tenéis. Voy poniendo cada uno de los aspectos de la tarea y puedo gradar cada uno por separado. Esto me permite también dar un feedback más completo al alumno que si yo simplemente le doy esto, que no es que esté mal, pero es más simple, ¿vale? Bien. Las checklists simplemente recopilan información y explican un poco qué aspectos deben estar incluidos, ¿vale? Son importantes tanto antes como durante como tras acabar una tarea, ¿vale? Existen también los famosos observation grids. Os tengo que decir que, de nuevo, en mi PowerPoint no está esta tabla que está pisando aquí y que no sé por qué está aquí. De verdad que lo siento.
Los observation grids sirven, son muy prácticos para ver cómo evolucionan los alumnos, ¿vale? Puedo usarlos de manera puntual o constante y puedo hacer partícipes a los alumnos o no, ¿vale? Es decir, puedo usarlo para peer evaluation, por así decir, o no, ¿vale? Lo que fomenta sobre todo es el trabajo autónomo de los alumnos, es muy práctico, ¿vale? Los portfolios son otra herramienta muy útil, muy recomendable en lenguas, ¿vale? Que lo que hacen es que acumulan todo el trabajo de un curso, un trimestre, una evaluación y me permiten ir haciendo una evaluación formativa porque voy reflexionando sobre cada entrega con el alumno, pero luego también veo el producto final y me permiten tener una visión de conjunto y una evaluación sumativa de lo que ha hecho, ¿vale? Interesante. Las actividades en el aula ayudan al alumno y al profesor a conocer qué se sabe y qué no se sabe y que el profesor ajuste y reestructure los aspectos necesarios. Entonces, yo os animo, como he dicho antes, pues a que deis mucha importancia a tener muchas notas del alumno, no tanto por la nota numérica, sino por el feedback, ¿vale? O sea, si utilizáis cualquier plataforma, por ejemplo, Aditio o este tipo de plataformas, pues vais a ver que podéis utilizar positivos, negativos, rúbricas, podéis utilizar checklists, podéis utilizar notas numéricas, podéis utilizar caritas. Entonces, a mí me es muy útil, pues de vez en cuando utilizar caritas, pues simplemente quiero saber cómo va este alumno, pues bien, mal o regular. Añado positivos y negativos y hacen que la nota se compense. Después, si hago un examen, pongo una nota numérica, ¿no? Entonces, un poco general, ayuda mucho y también combino rúbricas y checklists, son muy útiles, ¿vale? Podéis encontrar todo este tipo de información en idoceo, que es como Aditio, pero para iPad, ¿no? Para Apple, Blackboard, Alexia, Seneca, en un Excel simplemente se puede recopilar esta información, no necesitamos tener grandes herramientas, ¿eh? A partir de aquí, lo que me gustaría que hicieseis ahora, o en el momento que podáis, a partir de este momento de la clase, es visualizar el vídeo de herramientas TIC que os he dejado colgado. Creo que es muy útil. Os recomiendo además que si ahora estáis cansados, lo dejéis para un momento que tengáis energía, porque creo que la diversión de ese vídeo es pausar, ir a la página, buscar la aplicación, buscar la web, echar un vistazo. Creo que os puede inspirar, os puede servir para hacer actividades en las clases de prácticas, para otras actividades, para otras asignaturas que tengáis que realizar actividades y para nuestro maravilloso proyecto, ¿vale? Os recuerdo que la tarea sería el tercer test y la lectura y seguir diseñando el proyecto final. Por favor, echar un vistazo al proyecto, poneros con él y si tenéis dudas, aprovechar la última clase para preguntarlas, que es muy interesante, ¿vale? Y hasta aquí mi aportación de hoy. Cualquiera que quiera decir algo es bienvenido. Nadie quiere decir nada. Yo tengo Pues una nada, Yo duda os te dejo. con enviaré respecto a... mails ahora ¿Cómo? con Perdón, dudas. Yo te perdón, enviaré Paula. emails particulares con dudas que tengo del proyecto final, que ya lo he comenzado, pero bueno, como son muy particulares, te envío un mail porque son dos tonterías. Vale, 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 no pasa nada, sin ningún problema, Paula. Vale. ¿Alguna otra cosa? No sé si ha hablado alguien más a la vez que Paula o... Sí, yo también tengo una duda con respecto al proyecto final, pero bueno, es simple. Simplemente a la hora de desarrollar la situación de aprendizaje que te pide de eso y de formación profesional, ¿tiene que estar relacionada con la asignatura de lengua o podemos tirar otras asignaturas? Es solamente o de la ESO, bachillerato o de formación profesional, ¿eh? No es de las dos cosas, Ah, vale, ¿vale? Lo suyo es que esté relacionada, o sea, que sea de tu asignatura, pero vale, puedes establecer links con otras asignaturas, hay un apartado para eso. vale, perfecto. Y además es que los de lengua siempre tenemos que utilizar otros contenidos, salvo que lo uses de cultura en particular, pero va a tener seguro algo que ver con historia, Vale, perfecto. ¿vale? ¿Ninguna cosa más? Bueno, pues hasta aquí mi aportación de hoy. Cualquier cosa que necesitéis, estoy por correo, ¿vale? Y espero que disfrutéis. El próximo día me comentéis algo sobre el vídeo de las TIC, ¿de acuerdo? Feliz semana a todos y mucho ánimo con esta parte del curso. Venga, mucho ánimo. Gracias. Gracias, Adiós. gracias. Hasta la Adiós. próxima semana. Muchas gracias, Claudia. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós.